Libertad cristiana, por Jonathan Edwards. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Una gran parte de la gloria de las profecías antiguas del Mesías eran que cuando viniese al mundo él proclamaría una libertad universal para todos los siervos, cautivos, vasallos y aprisionados o condenados. Qué espléndidas son esas profecías gloriosas, liberadas. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42, 6 y 7. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Fue simbolizado por los judíos con el año del jubileo, en el que todos los siervos eran liberados de sus maestros, y una libertad universal era proclamada por toda la tierra de Canaán. Y de hecho, uno de los grandes objetivos del aparecimiento de Cristo en el mundo era para proclamar libertad a todos los que la aceptasen. Él ofrece la mayor libertad gloriosa de la peor de las servidumbres y esclavitudes. Él abre las puertas de las prisiones más inmundas y saca de las mazmorras más repugnantes. Redime de la peor cautividad al enemigo más cruel. Libera del trabajo penoso más duro y trae una libertad perfecta y gloriosa, la libertad misma de los hijos de Dios. Quien sea que esté aprisionado, sin duda que los propios hijos de Dios disfrutarán de la libertad. Dios nunca verá a sus hijos en prisión o cautividad. Juan 1:12. Pero además a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Sin duda, cuando una vez que las personas son hechos hijos de Dios, no son más esclavos. Esclavos, prisioneros y cautivos no son consistentes con la relación con Dios. Otra razón por la que no pueden estar en esclavitud es porque ellos son amigos de Jesucristo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Ni impide nuestra libertad en absoluto el que estemos atados por la ley, pues el fin de esta ley es redimirnos de la servidumbre y esclavitud, y para introducirnos en una ley perfecta de libertad, y por lo tanto esta ley en nuestro texto es llamada la ley de la libertad. El apóstol en este lugar está disuadiendo de oír la palabra de Dios de manera vacía, formal y descuidada, sin encargarse de actuar de acuerdo a ella y de llevarla a la práctica. Los que son solamente oidores y no hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Las cosas que el apóstol en este lugar exhorta son estimadas por el mundo la mayor esclavitud, como el actuar exactamente de acuerdo a la palabra de Dios. Atarnos a la negación de sí y mortificación de reglas del Evangelio y preceptos, como desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, como en el versículo 21, domando la lengua y refrenar ese miembro rebelde, como en el versículo 26, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones,
y guardarse sin mancha del mundo, o sea, refrenar o restringir la codicia, orgullo y mentalidad mundana. Esas cosas son tenidas por el hombre natural como la mayor esclavitud. Pero aún así, usted ve que el apóstol lo llama la ley por la que estamos obligados a esas cosas, que es la ley de la libertad. Aquí observamos estas dos propiedades de esta ley. Primero, su tendencia, o sea, libertad. Segundo, la naturaleza o calidad o perfección. La perfección aquí referida es una perfección con respecto a la libertad, con respecto a ese objetivo, ser productivo de libertad. Por consiguiente, es llamada de una perfecta ley de libertad. Es llamada de una perfecta ley de libertad, expresión que exhibe esta doctrina para nosotros. Doctrina. En el servicio de Dios hay una libertad perfecta y gloriosa. Nunca seremos libres hasta que nos hagamos siervos de Dios. Nunca saldremos de debajo del yugo de la esclavitud hasta que tomemos el yugo de Cristo sobre nosotros. Existe mucha diferencia, sí, más entre un hombre que se amarra estrictamente a las leyes de Dios, que usa la mayor cautela para que no transgreda en ningún punto, y un hombre que se entrega a la libertad para ir justamente como sus codicias y el diablo los lleve. O más bien, da a sus codicias y al diablo la libertad para llevarlo donde quieran. Como la diferencia que hay entre un pájaro en libertad al aire abierto y otro encerrado en una jaula. Cuando un hombre entra por primera vez en Cristo, él sale, por así decirlo, de una mazmorra apestosa, oscura, para la libertad, y aunque amaba su mazmorra mientras estaba en ella, porque no sabía que había algún lugar mejor en el mundo, sin embargo, cuando una vez que tuvo la experiencia de la perfecta libertad, él no volvería otra vez a la mazmorra por el mundo entero. Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para que puedas ver cómo hay una perfecta libertad en el servicio a Dios, primero, mostraremos de qué los siervos de Dios tienen libertad. Y segundo, ¿para qué tienen libertad? Primero, ¿de qué tienen libertad los que sirven a Dios? Respuesta. Primero, tienen libertad del poder dominante del pecado y Satanás. Es suficiente para causar lástima al ver cómo pobres pecadores están esclavizados por el pecado de una esclavitud mucho peor que la de los cobardes más miserables en el mundo. Ver cómo están enteramente esclavizados a este tirano cruel, que han entregado sus almas y cuerpos a él. Ver cómo están cegados, defraudados y engañados, despiadadamente usados por el pecado, y aún se someten voluntaria e insensatamente a todo este uso cruel y son muy buenos siervos del pecado pese a ello. Abundarán en dolor y pasarán muchas dificultades para nada, para ningún pago sino la muerte, el salario del pecado. ¿Cómo son los pobres pecadores a veces llevados hacia adelante por sus codicias para sus propias ruinas, para la ruina de la paz y satisfacción de sus mentes, para la ruina de sus saludes y muy frecuentemente para la vida de sus cuerpos, para la ruina de sus créditos y reputación en el mundo, para que sus nombres apesten mientras sean recordados? La memoria del perverso se pudrirá, para la ruina de sus estados y prosperidad del mundo. El vicio ha vestido a miles con trapos, para la ruina de sus familias y relaciones, para la ruina de sus almas y sus miserias eternas, sí, para la ruina de sus almas y cuerpos, para todo siempre en el fuego del infierno. ¿En qué grandes dificultades los hombres se ponen para practicar sus codicias? ¿Cuántos miedos, cuántas ansiedades, cuántas perplejidades, cuánta labor les cuesta? ¿Cuántos son hechos miserables por la codicia? ¿Cuántos tienen riquezas y todo lo que el corazón puede desear? Antes, y todavía por la codicia no tienen poder para disfrutar. ¿Cómo gastarán sus fuerzas por el mundo?
y cuando lo obtienen hubiera sido mejor quedarse sin él por el motivo de que no consiguen ninguna satisfacción. ¿Cuántos miles con lujos, ociosidad, embriaguez y lascivia han sido arruinados? Como alguien dice, donde Cristo tuvo un mártir, el pecado ha tenido 1000. ¿Qué esclavitud miserable es esta? ¿Qué miserables son los que están sujetos a eso? ¿Y qué felices son los que son liberados de ello? Ahora, los siervos de Dios solamente son las personas que son libres de esta servidumbre cruel. Tienen la victoria y triunfo sobre sus pasiones y actúan como quienes son libres y en libertad, de acuerdo a la razón y no de acuerdo al dictado del pecado. Está en libertad y consulta su propia felicidad ahora, y no el placer de la codicia. No es más el siervo del pecado para gastar o para ser gastado por el pecado, pero él ahora actúa para su propio bienestar y para su propio beneficio, como quien es libre y no como quien está en esclavitud. Segundo, los que sirven a Dios disfrutan de la libertad de las cadenas del diablo. Los pecadores sirven al menor de los amos, no mejor que el pecado y el diablo. El diablo los tiene a su disposición. Él dice a los pecadores, ve y él va, y ven y él viene. Haz esto y hace esto. Ellos no sirven al diablo porque él los recompensará por el servicio, pues ellos no van a recibir nada por sus esfuerzos, sino las llamas. Aunque el servicio del diablo sea muy duro y difícil, aún así él nunca pretende premiar a sus siervos que hacen esta obra difícil, con nada más que con el máximo de tormento que puede darles cuando los tiene en su propio territorio. Pero los siervos de Dios disfrutan de la libertad, y libertad de este amo cruel. Él puede vencerlos ahora y luego con sus tentaciones, pero no los puede tener a su disposición como puede con los perversos. Él los da por perdidos, solamente se esfuerza para hacerles sufrir lo máximo que pueda. Pero los siervos de Dios saben a quién sirven, y que Él los liberará del diablo. Al final ellos le vencerán y pisarán sobre sus pies. Alegremente triunfarán sobre Él, quien es el amo y el Dios del mundo perverso. Qué glorioso y bendito es ser así libre de Satanás, de sus grilletes y cadenas, y yugo cruel y carga pesada, para actuar en libertad y como la razón dirige. Tercero, los siervos de Dios son libres de la culpa y obligación del castigo. Qué terrible es estar sujetado o sometido a la miseria, estar condenado a la destrucción sin fin. ¿Y qué liberación puede ser mayor que ser liberado de tales obligaciones? Lo anterior es el estado de los hombres perversos, lo posterior, la condición feliz del piadoso. Un hombre perverso ya está condenado para ser quemado en el infierno para siempre. Él está en un estado y condición condenatorio. Si fuera a morir en el estado en el que está ahora, él será para siempre miserable, para siempre perdido y destruido. Pero qué motivo para regocijarse tiene el piadoso, los siervos de Dios, solo de pensar de estar para siempre libre de tales obligaciones. Qué libertad gloriosa es esta, ser liberado de tales ataduras. Cuarto, el siervo de Dios es libre del tormento amargo de la conciencia en que los hombres perversos están bajo esclavitud. Tales acusaciones como estas están perpetuamente sonando en los oídos de los hombres perversos. Vives en constante rebelión a tu Hacedor y continua enemistad al Dios que te creó, que siempre te ve y contempla. Pero Él escucha la voz de su Redentor hablando así a Él. Tus pecados son perdonados, son todos puestos en mi cuenta. Yo me encargaré de hacer intercesión por ti a pesar de tus pecados. El siervo de Dios puede acostarse y descansar en paz, y levantarse en paz disfrutando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siendo libre de una conciencia culpable, acusadora. Quinto, y por último, el siervo de Dios disfruta de la libertad de los miedos serviles de la muerte, juicio e infierno. Creo que no hay ningún hombre perverso, sino que en su propia conciencia y por su propia experiencia de la esclavitud a esos miedos,
que reconocerá que esto es, de hecho, una libertad gloriosa. El que no darán algunas criaturas miserables pobres para ser libres de esos pensamientos sobre la muerte y fuego del infierno. Todo hombre perverso que disfrute de la luz del Evangelio no puede sino saber de su inquietud. ¿Cómo saltarían de alegría si escuchasen noticias de que el fuego del infierno fue extinguido y el día del juicio fue puesto a un lado y será omitido? Ellos sin dudas pensarían que esto es una cosa gloriosa. Ellos estimarían sus libertades de sus miedos anteriores del infierno como una libertad gloriosa. Pero todavía no es algo nada cerca de lo tan glorioso como la libertad del piadoso, pues si el perverso supiese que ellos iban a ser aniquilados, ellos todavía tendrían miedo de la muerte. Sería muy grave para ellos pensar que no deben vivir más en el mundo y que luego se vuelven en nada. Pero los miedos de los que sirven a Dios se vuelven en esperanza. Mientras que anteriormente él solía tener miedo de la muerte, ahora espera por ella. Mientras que solía estar terriblemente asustado del día del juicio, ahora se ha vuelto uno de los principales objetivos de sus expectaciones alegres y su alma dice: sí, ven, Señor Jesús. Es muy gloriosa la libertad que es disfrutada en el servicio de Dios, una libertad de cadenas crueles de pecado y el diablo, una libertad perfecta de la condenación al castigo eterno, una libertad de la agonizante amargura de la conciencia y punzadas del propio corazón, el susto interno, sonido terrible y dolor interno inquietante que da una conciencia acusadora, una libertad de los miedos incansables a la muerte, de ser juzgado y ser condenado. Así hemos mostrado la libertad de los siervos de Dios disfrutan. Así hemos mostrado de qué libertad los siervos de Dios disfrutan. Segundo, vamos ahora en segundo lugar para la parte positiva de la libertad gloriosa de los que sirven a Dios, para mostrar a lo que ellos son libres. La verdadera libertad consiste en estas dos cosas: una libertad para hacer lo que tienda para nuestra propia ventaja, una libertad para hacer lo que es para nuestro verdadero placer y satisfacción. Ahora, en el servicio de Dios, estos dos tipos de libertad son disfrutados. Primero, los que sirven a Dios tienen la libertad de hacer lo que les sirva para sus propios beneficios. Al servir a Dios no hay nadie que sea restringido de beneficiarse. Mientras que estemos ocupados en el servicio de Dios, no solamente estamos haciendo lo que es bien, agradable a Dios, sino que estamos haciendo lo que es extremadamente de beneficio para nosotros. Cuando un hombre sirve a Dios, él no beneficia a Dios sino a sí mismo. Eso que está en el capítulo 21 de Job, en el versículo 15, es comúnmente el lenguaje de los corazones de los perversos. Es esa sugestión de Satanás por la que son alejados del servicio de Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero esto es correctamente respondido en el siguiente capítulo, en el segundo y tercero versículo. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? No podemos ser tan provechosos hacia nosotros de ninguna otra manera que como al servir y obedecer a Dios. Ningún otro ejercicio en el mundo es de tanta ventaja. Así que los siervos de Dios tienen la libertad de aprovecharse tanto como quieran. No son esclavos que son forzados a trabajar solamente para la ventaja de los demás, sino que ellos son hombres libres del Señor. Cuanto más y mejor sirvan a Dios, más provecho para ellos, y pueden servir a Dios tanto como quieran. Nadie les prohíbe. Si algún hombre es codicioso de provecho, que se emplee mucho en ejercicios celestiales. Si algún hombre desea un tesoro mayor, que amontone tesoros en el cielo tan rápido como le plazca. Todos los siervos de Dios tienen esta libertad. Tienen la libertad de reunir tanto tesoro celestial como sea posible.
No hay servicio a Dios, no hay parte de la religión, sino lo que es para nuestra propia ventaja. Abnegación, mortificación, oración, leer y oír la palabra de Dios, meditación, etc. Que ningún hombre piense que está, en lo más mínimo, refrenado de consultar su propio beneficio o ventaja, porque pasen el tiempo en esas cosas que de lo contrario aprovecharían en obtener el mundo. Ahí reconocemos esto. Ahí reconocemos esto. Es ese tiempo que es usado para nuestra ventaja eterna perdido. Es el tiempo perdido que es usado en acumular tesoros en bolsas que no envejecen. Qué grueso y absurdo es el error de los que imaginan así. Sin duda que más provecho puede a veces ser obtenido por una media hora realizando deberes de la religión que en una vida entera gastada en empleos mundanos. Estamos muy aptos, cuando pensamos que hemos servido a Dios bien, para pensar que Él está obligado a nosotros por ello, cuando entre tanto no hemos estado haciendo nada que sea de ninguna ventaja para Él, sino solamente para nosotros mismos. Debemos más bien en esos momentos humillarnos para bendecir y alabar a Dios, de que nos ha capacitado para servirlo tan bien, y para obtener tanto bien por ello para nuestras almas. Segundo, en el servicio a Dios hay verdadera libertad para hacer lo que tienda para nuestro placer propio. Un argumento grande y principal de Satanás para disuadir a los hombres del servicio a Dios es que nos priva de todas las maneras de placer. Nos amarra para que no busquemos nuestro propio placer, pero seamos obligados a estar abatidos y melancólicos, y nunca tengamos más placer y nos divirtamos. A esto respondo que en el servicio a Dios hay libertad completa y libre para buscar tanto placer como nos plazca, para disfrutar del mejor tipo de placer en el mundo, y tanto como sea posible de obtener con toda nuestra fuerza y poder. No hay restricciones. Aquí tal vez puedes objetar y decir cómo esto puede ser. ¿No nos ordena la ley de Dios a mortificarnos, negarnos de placeres sensuales, a tomar nuestras cruces, tomar el yugo de Cristo sobre nosotros, lo cual no nos permitirá el pleno disfrute de cualquier placer mundano? ¿Y no es esto una restricción de nuestra libertad? Respondo a esto. ¿Cómo puede eso ser llamado de una privación de nuestra libertad que solamente nos refrena de esos placeres que en un poco de tiempo se volverán en tormentos? Solamente de esos que son miel en la boca pero un veneno tormentoso en el estómago. Un padre o una madre priva al hijo de la libertad porque no permite que beba veneno dulce. Es el hijo privado de libertad porque la madre no permite que juegue con la llama de una vela. La ley de Dios nos priva de libertad. La ley de Dios nos priva de libertad porque no permitirá que corramos para el infierno, porque prohíbe esas codicias que tienen una semilla de infierno en ellas. ¿Son esas cosas restricciones tan malignas del servicio a Dios? Ser refrenado de la miseria. ¿Es eso algo irracionable en la ley de Dios que no nos permitirá ser miserables cuando lo deseemos? Toda la libertad que nos es negada por la ley de Dios es esta. Él nunca nos concederá libertad por su ley para ser eternamente miserables. Dios no refrena de verdadero placer y satisfacción. Sí, Él nos obliga a hacer lo que nos llevará al mayor placer y mayores deleites. Él no restringe del placer en este mundo. De hecho, Él nos restringe de placeres bestiales de embriaguez y de fornicación. O sea, Dios no dará libertad a los hombres para ser bestias. Pero los placeres más nobles, los más excelentes, los más dulces y más exaltados, podemos ejercerlos lo que queramos. Nos podemos recrear y deleitar en esos placeres dulces angelicales, sin ninguna restricción o prohibición. Podemos refrescarnos con estos deleites y nadie nos impedirá. Nuestras conciencias no nos restringirán.
Dios no nos impedirá. Podemos enrollarnos en estos placeres lo que queramos. Nunca podremos ser intemperantes en estos deleites. Otros tipos de placeres tienen algo que los frena e impide. Afectan solo el sentido externo y la mente, la razón, está comúnmente contra ellos. La conciencia los reprime para que no podamos encontrar entera satisfacción en ellos. Pero en estos deleites no hay aleación, nada para restringirlos, sino que tenemos una libertad perfecta en sus ejercicios. Así, nos hemos esforzado brevemente en poner delante de ti la perfecta y gloriosa libertad del servicio a Dios. Procedemos al mejoramiento. Primero, que los pecadores tomen nota de que sus mayores objeciones contra el servicio a Dios es quitada. Saber que priva a uno de su libertad. Pues hemos demostrado que es el servicio a Satanás donde está la esclavitud y servidumbre, y que hay libertad perfecta en el servicio a Dios. Nunca más haga tales objeciones como estas. Si dejamos los caminos del pecado y entramos en el servicio a Dios y nos volvemos religiosos, entonces debo estar atado al rigor y precisión, y debo decir adiós a la libertad. No debo ver más días buenos. Nunca más tendré placeres, días y noches divertidas como tuve en el pasado. Debo dejar mi compañía anterior con la que solía beber y alegrarme, y debo estar atado para siempre a la abnegación, a la castidad y temperancia. Debo negar mis sentidos, debo ser forzado a golpear mi cuerpo y dominarle, debo ser forzado a luchar contra mi propia carne y sangre, debo volverme una criatura melancólica, abatida, apagada. En vez de beber, alborotarse y libertinaje, debo ser forzado a orar y leer las Escrituras, y sentarme suspirando y llorando por mis pecados, y así debo ser forzado a pasar el resto de mis días si me vuelvo religioso. Ahí, qué miserables ciegos son los pecadores. Presumir estar felices cuando están sirviendo al diablo por el salario de la muerte eterna. Son guiados como un buey al matadero, son engordados para el infierno, en el corral de Satanás. Son seducidos por el cebo de Satanás para que sean cogidos por su gancho. Ellos piensan que están en libertad cuando son esclavos del pecado y el diablo y están trabajando duro, pasando por muchas dificultades y peligros. Trabajan en miedos perpetuos y aguijones de conciencia, y todo para que se resuelva en sus propias ruinas, todo para acumular ira contra el día de la ira. Y aún este es el estado miserable que llaman de libertad. Aquello que temen tanto de que se le sea privado al entrar en un curso de vida religioso. Una liberación de este poder de Satanás y sus codicias, y de las acusaciones temerarias de conciencia y miedos de muerte e infierno, y condenación a tormentos eternos, es la esclavitud de la que tienen miedo si entran en el servicio de Dios. Aunque Dios les dará la libertad de sus propios hijos, les dará la libertad gloriosa, el ejercicio libre de sí mismos en deleites y placeres celestiales, nobles y exaltados, lo mínimo del cual es más elegible que todas las satisfacciones que son disfrutadas en 70 años de una vida sensual. Por tanto, que los pecadores nunca más hagan objeciones necias como esa contra el servicio de Dios, pues puedes estar seguro de que Dios, si entras en su servicio, Él te dará la plena libertad de hacer lo que tienda para tu propio bien y ventaja, o para tu propio placer. Él te dará la libertad para recrearte y deleitarte en lo mejor, en los placeres más puros y más exquisitos, tanto como te plazca, sin ninguna restricción. Segundo, permite aprovechar esta doctrina para invitar a todos al servicio de Dios. Él es el mejor, más gentil y gracioso maestro que ya hubo. A todos los que le sirven, Él les da libertad perfecta. Y más que eso, Él hace de sus siervos sus hijos. Todos los que le sirven, Él adopta, y les da un derecho a los privilegios gloriosos de los hijos de Dios. Él no les llama más siervos, sino que les llama hijos, pues se manifiesta a ellos, les abraza en sus brazos y reside en sus corazones, y hace su morada con ellos, y se entrega a ellos como padre y porción. Ellos no lo servirán sin motivo. En esta vida Él frecuentemente los refrescará con rocíos espirituales del cielo, brillará sobre ellos con rayos de luz y amor.
pero más adelante los hará perfectamente felices, y eso para todo siempre. Ya hubo un maestro tan bueno. ¿No es este mejor que servir a Satanás, ser esclavo del diablo y ser galardonado con nada sino miseria al final? ¿Es semejante libertad como esta mucho más preferible que el servicio y esclavitud de la mazmorra del diablo? Oh, entonces he invitado a renunciar a sus cadenas, tirar su yugo y decidir andar en libertad. Levántate y sale de la mazmorra oscura, sacúdete el polvo, y Cristo te dará su luz. Déjame aquí postular un poco contigo. ¿Qué piensas del servicio a Dios? ¿Cuáles son tus intenciones en relación a Él? ¿Pretendes servir a Dios o a Satanás? ¿Cómo eres afectado en el servicio de Dios? Habla claramente y completamente con tu propia conciencia. Habla claramente y completamente con tu propia conciencia. Si no pretendes servir a Dios, ¿cuáles son las dificultades que te propones que impides que tomes el yugo de Cristo sobre ti? Supongo que sean de una naturaleza como esta. Primero, si tú te diriges al servicio de Dios, debes dejar lo que amas muy bien. Amas vivir como vives ahora. Amas tener la libertad de pecar y de disfrutar tus apetitos sensuales a veces. Y parece muy difícil que tú, para siempre, dejes lo que amas para siempre. Pero esto es fácilmente respondido en una palabra, al preguntar de nuevo si amas los tormentos eternos. Pero excepto dejes el pecado, no podrás evitar la miseria. Segundo, debes dirigirte a aquello que odias. No encuentras ninguna disposición en absoluto para tales empleos como estos de la oración secreta, meditación y cosas semejantes, pero a esto respondo. Considera si la oración y meditación no serían más fáciles ahora que en un lecho de muerte, cuando estás bajo los horrores de la miseria y ruina inmediata. Tercero, no encuentras fuerza ni ánimo suficiente para disponerte. Encuentras apatía. Sé guiado a pensar frecuentemente sobre la miseria de la muerte y juicio eterno, y encontrarás lo suficiente para animarte. Permíteme hacerte unas preguntas y deja que tu conciencia haga la respuesta. 1. ¿Pretendes alguna vez servir a Dios en absoluto o pretendes servir al diablo toda tu vida? Segundo, ¿cuándo pretendes servirlo? ¿Este año o el próximo? ¿En la juventud o en la vejez? Tal vez estés en la eternidad mucho antes de que ese tiempo llegue. Tercero, ¿cómo pretendes proceder? ¿Pretendes romper todos tus pecados por la justicia? ¿O pretendes retener algunos y servir a Dios y a Mamón, ambos juntamente? Cuarto, considera cuánto tiempo esperas vivir. ¿Dependes de vivir 80 años en el mundo o no? Quinto, supongamos que la muerte te alcanza antes que te des cuenta. ¿Qué harías? Sexto, ¿nunca ha cambiado tu mentalidad? Tal vez pretendes empezar a servir a Dios el próximo año, pero ¿cómo sabes que tu mentalidad no cambiará para entonces? Así, considera bien tus caminos, y que no haya dudas, sino que volverás tus pasos a los testimonios de Dios.